Las elecciones europeas dibujan una nueva Europa. 20 minutos. El impulso a la ultraderecha en Francia y Alemania agripa el motor de la Unión Europea. El País. La estrella ascendente de la ultraderecha griega llega al Parlamento Europeo. Neutral. La ultraderecha gana en Francia, Italia, Austria y Bélgica y logra 159 escaños. El Mundo. La guerra de Ucrania acelera el alcance de la ultraderecha en Europa. Público. La ultraderecha arrasa en las europeas en Francia, vence en Austria y Países Bajos y queda segunda en Alemania. ¿A qué se debe este terremoto político? El Mundo. Los jóvenes franceses eligen a la ultraderecha. Estamos hartos de no sentirnos seguros en nuestro propio país. Pero, ¿hay detrás de este fenómeno otras razones más profundas? ¿Por qué se está radicalizando la sociedad? Lo analizamos con nuestros contertulios. Pues ¿por qué se radicaliza la sociedad y por qué ha aumentado o han triunfado esos partidos de extrema derecha, señor Bernat? Bueno, pues hay causas profundas y hay causas que son más, digamos, más inmediatas, ¿no? Desde mi punto de vista. Con todo, es un asunto que merece la pena ser estudiado en profundidad y desde luego dar puerta abierta a un debate serio en la sociedad europea para poder llegar a conclusiones. No vale enfrentarnos a estos hechos a través del TikTok, ni a través de las redes, nada de eso. Ahí es muy importante los foros de debate y de investigación. Y para eso es muy importante tener en cuenta también la historia. Hay que tener en cuenta lo que ha pasado en estas últimas décadas. Si os acordáis, Europa, después de los años 80, empezó un periodo de alegría, de expansión, de construcción en Europa, en la construcción europea, Maastricht, el euro, etcétera. Cuando estábamos en los inicios de los años 2000, ¿os acordáis de Fukuyama, de aquella famosa frase que decía la historia ya no existe, ya no hay, el capitalismo ha terminado por vencer y es el fin de la historia, era la fase, el fin de la historia, ¿no? Bueno, luego resultó que de eso nada y que lo que estamos viviendo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido es que la sociedad europea no ha sabido dar respuesta, por ejemplo, a las transformaciones de tipo tecnológico que han incidido en la producción, por ejemplo, y en el PIB, en la riqueza. Por ejemplo, hasta los años 80, el tipo de economía industrial que se había sobrepuesto en Europa se basaba en las grandes producciones, las fábricas en cadena, las grandes masas de trabajadores cada vez con mejor situación porque tenían un trabajo vinculado a ese tipo de tecnología. Cuando esto empieza a cambiar, no hay una respuesta. ¿Pero por qué no hay una respuesta? Pues desde mi punto de vista no hay una respuesta porque prima sobre todo una idea, y es la absoluta libertad de mercado. Lo siento mucho, no hay otra fórmula de entender cómo es posible que si en 1980, por ejemplo, el 10% de la población acumulaba 3 veces el PIB del mundo, ¿cómo es posible que hoy está acumulando ese mismo porcentaje de población, está acumulando 9 veces el PIB? Es decir, sobre el resto de la población. Es decir, lo que quiero decir es que un 60% de la población, si lo comparamos con ese 10%, el 10% tenía 2 veces y media la riqueza que tenía ese 60%, hoy tiene 9 veces. Eso es, por lo tanto, una, concentración de riqueza en unos pocos, que es producto de eso que llamábamos neoliberalismo y globalización. Ahí, necesariamente, los poderes públicos han tenido que entrar y deben de entrar. Por ejemplo, en Europa, esto que acabo de decir de forma tan general, se concretó en medidas como las siguientes. Señores, no nos oponemos, que es lo que hicieron la mayor parte de los países nacionales, de los estados nacionales, nos oponemos a que exista una deuda mancomunada.
a que exista un sistema fiscal general. Bueno, eso está en el fondo del asunto. Eso está en el fondo. Ese es un problema muy grave. Y luego hay otros asuntos, ¿no? Otros asuntos que son más circunstanciales, pero no quiero meter más rollo. Pero fundamentalmente, desde mi punto de vista, es esto: incapacidad para hacer frente a una transformación tecnológica, la desaparición de una economía industrial como la que teníamos en los años 50, 60, 70, pero eso está muy vinculado a las políticas de globalización neoliberal. Esto, desde mi punto de vista, es muy, muy importante. Y yo creo que es también muy importante, porque conozco a muchos historiadores, economistas, que los he leído, que están de acuerdo en esto y que han sido, digamos, defensores de esa globalización sin ningún tipo de regulación. Y hoy se dan cuenta de que hay que idear algo que sea distinto. Esto tiene que ver, como causa profunda, a esa inseguridad que existe en sectores de la sociedad española, europea en general, que proceden de las clases medias, como hablábamos antes, y que han dejado de tener esa seguridad, ese calor que les daba la sociedad anteriormente y que hoy no se les da, claro. Señora Serrat. Yo no voy a ser tan sesuda como Enrique y me voy a remontar un poco a lo que han sido los resultados de estas elecciones europeas, porque creo que hay tres hechos que son importantes. Uno, las elecciones europeas las ha ganado el Partido Popular Europeo, seguido de los socialdemócratas. Segundo, es verdad que han perdido fuerza y peso lo que son los partidos de izquierdas que venían siendo mayoritarios antes en el Parlamento Europeo antes de estas elecciones. Y tercero, sí que es verdad que en todos los países de Europa ha habido un incremento de esos partidos de extrema derecha, hasta el extremo de que en Francia motivaron que antes de los resultados definitivos el presidente Macron convocara elecciones. Y a esa pregunta del por qué, yo creo que tiene varias respuestas. Una es el hartazgo y la incertidumbre, sobre todo de la gente más joven, que ya no cree en esas promesas de un futuro mejor. Es verdad que yo creo que desde Europa, pero también desde cada uno de los países, porque ese fenómeno se reproduce dentro de los países, y aunque las elecciones europeas sean para elegir la Eurocámara, al ser de circunscripción única en cada país, reflejan también un poco el sentir mayoritario de todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que lo que viene a traducir es que ya hay mucha gente que no cree que los políticos estén dando respuesta a lo que son los temas que más le preocupan. A ellos se han sumado otros factores que tienen mucho que ver también con la acción-reacción y, por lo tanto, esos sentimientos de desencanto, de rabia e incluso de frustración, ¿no?, que tiene mucha gente, ayudados por algo que no existía antes y que ahora forma parte de nuestra vida diaria, que son las redes sociales, donde, como dicen los expertos, en las redes sociales progresan y crecen más los bulos que las verdades. Si a ese lo unimos a que ha cambiado la forma de hacer política y en estos momentos en España, pero también en el mundo, imperan lo que se llaman las 3 P's, polarización, populismo y posverdad, tenemos un caldo de cultivo que explica esa división de los ciudadanos, o sobre todo de los políticos. Una cosa preocupante, y lo comentábamos antes fuera de micrófono con Enrique, que esa división o esa polarización tan extrema que se ve en la política, en España no se notaba en la calle, pero que empieza a notarse esa polarización, haciendo cada vez más difícil hablar buscando puntos de encuentro, porque parece que partimos ya de esas ideas establecidas donde nadie es capaz de dar el brazo a torcer. Y evidentemente eso dificulta, pero eso explica esa reacción que están teniendo en muchos lugares, que la gente se va a los extremos. Y eso nos llevaría a definir qué es el populismo, un concepto que no tiene definición única, que puede entenderse de muchas maneras, pero que se caracteriza por el radicalismo y por muchas fobias. Y por lo tanto eso conlleva mucho a la confrontación. Sí. Y en España lo hemos visto con esa división en la derecha de la derecha, con esa aparición de ese grupo que ha nacido en una red social y que nos resulta difícil de creer cómo ha conseguido esos resultados electorales, si no es por el hartazgo.
No, todo eso que has dicho, yo creo que es evidente. Pero si quisiera ir un poco, ¿por qué ocurre todo esto? Es verdad que las tecnologías, pero ¿vosotros creéis que si no hubiera esa inseguridad, que si no hubiera esa desilusión que produce el no poder vivir con la seguridad que se tenía, por ejemplo, en los años 50 o los años, 60, 70? ¿Por qué? No tendría tanto eco. Claro, para mí, por lo tanto, es muy importante tener en cuenta ese análisis, digamos, de las causas últimas. Y luego hay otros aspectos que son más circunstanciales. Por ejemplo, ¿quién se está en estos momentos aprovechando de esa situación social en Europa? Rusia porque está utilizando las tecnologías que tú estás diciendo. Las está utilizando como las utilizó en los Estados Unidos en las elecciones anteriores, en la que salió elegido Trump. Los rusos están, desde, en fin, los alrededores de Putin, están incentivando. ¿Y de qué forma? Bueno, es que ya hay estudios y hay datos ya sobre esto que lo están haciendo, ¿verdad? Están intentando la desilusión, que es una desilusión que además es anterior a la de la extrema derecha. Pensar, por ejemplo, en la gran subida que tuvo Podemos, etcétera, que desapareció, pero que se ha convertido en esto otro. Pero entonces, la manipulación que se puede hacer desde el exterior, teniendo en cuenta ese problema de base, que es cómo se acumula tanta riqueza en manos de tan poco, es que eso, claro, se experimenta. Yo ya sé que hay muchos otros factores, pero fijaos en una cosa, que yo que tengo una cierta edad, y yo soy feminista, en el sentido de que quiero que la mujer trabaje, pero fijaros, desde el punto de vista económico, qué cosa, que en los años 60, 70, ya no me refiero en España, en Europa, con un salario, una familia no solamente podía vivir, sino que podía incorporar a sus hijos a segmentos de la sociedad superior a través de la educación, con un salario. Hoy, con dos, una familia tiene cantidad de problemas. Eso no tiene que ver con el feminismo, ni con nada de esto. Tiene que ver con que el 60% hoy de la población tiene 9 veces menos riqueza que el 10%, cuando en los años 70 tenía solamente 3 veces menos. Esa es una razón de fondo, de verdad. Yo creo que, por ejemplo, en la Unión Europea, pero claro, esto con los nacionalismos se puede ir al garete. En la Unión Europea ha iniciado ya un camino, por ejemplo, en la unificación fiscal, con la emisión de deuda mancomunada de todos. Eso es un aspecto muy importante, pero eso está en peligro ahora, con la extrema derecha está en peligro, porque la extrema derecha nos quiere hacer volver al nacionalismo, que, como decía Stephen Zweig, el nacionalismo es la peor peste, la peor lacra de Europa, la que crea más violencia, la que ha hecho posible que en la primera mitad del siglo XX hayan muerto más de 100 millones de europeos en las trincheras, en las ciudades bombardeadas, etcétera. Esa es la destrucción que trae el nacionalismo. Yo quisiera que la Europa, que el camino que los europeos empecemos o sigamos dibujando, sea la Europa del postnacionalismo. Eso quisiera. Enrique, yo ya veo que tú lo quieres llevar todo al tema de la globalización y, sí, al tema, para mí es muy importante. y al tema económico y en esa defensa del reparto de la riqueza. Pero hay una cosa que es fundamental, y es que para poder repartir riqueza primero hay que crearla. Y con determinadas medidas de las que tú estás avanzando, lo que nos estamos cargando posiblemente son los sistemas productivos en muchos países de la Unión Europea. Por lo tanto, evidentemente hay que hacer una política europea que tienda a buscar el
mayor bienestar social para todos los representantes de todos los países miembros y para toda la gente, pero ni la globalización es absolutamente mala, ni solo el reparto de la pobreza va a resolver los problemas. Y yo creo que en esos momentos, y te lo digo de verdad, creo que hay más desencanto y reacción que otra cosa, porque tú lo decías, hace unos años tuvimos aquí el fenómeno de Podemos, que en Europa también se reflejó con un crecimiento exponencial de las extremas izquierdas, y ahora he tenido la acción-reacción, y está en las manos de quienes son europeístas frenar a los euroescépticos, que lo son tanto los de un lado como de los otros, porque ellos con lo que disfrutan es con la división, el divide y vencerás. Y el caso de Putin, evidentemente, ¿quién apoyó al nacionalismo catalán y al independentismo catalán? Oh, lo tengo claro. Es que eso está clarísimo también, Dolores. Porque él divide y vencerás. Claro, pero eso lo llevamos también al terreno de las demás naciones, a Hungría y tal. Una cosa que quería decir, yo no estoy en desacuerdo con la globalización. Lo que estoy de acuerdo es con la desglobalización desregularizada. Es decir, que simplemente por ganar un 10% más se pueda deslocalizar, por ejemplo, una gran industria en cualquier país europeo para llevárselo a China, porque allí hay salarios más bajos, eso es con eso hay que acabar. Pero yo creo que ha habido una marcha atrás en ese proyecto de deslocalización. Ojalá y hay, vaya. Por lo menos te lo digo por muchas grandes empresas españolas que han intentado volver pues eso a es muy importante, pero eso tiene que ser una pero yo creo que europea, eso no explica, no solo europea. es la cuestión económica lo que explica el auge de la extrema derecha. Yo creo que hay una cuestión mucho más de fondo, de rabia, frustración y desencanto, en parte de la frustración joven, que no viene solo por lo económico, sino por los temores ante un futuro incierto. Claro, porque van a comprarse un piso o van a alquilarse un piso y resulta que les es imposible. Porque son muchas. Es decir, la rabia, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que saber por qué. Y la rabia viene por la frustración, y la frustración es la que tienen muchos sectores de la sociedad europea, la frustración de que no tienen posibilidades de poder sacar hacia adelante sus expectativas. Mira, cuando en los años 60, los años 70, nosotros vivíamos mucho peor, la riqueza era mucho menor. Hoy el mundo es mucho más rico que hace 60 o 70, que cuando nosotros éramos jóvenes. Pero las expectativas que teníamos eran unas expectativas mucho más brillantes. Y eso que no aspirábamos, porque claro, lo que veíamos a nuestro alrededor era mucho más pobre. Ahora lo que ven a su alrededor los jóvenes es mucho más rico. Y claro, es verdad. Pero nosotros teníamos eso que nos rodeaba, que era más pobre, pero teníamos expectativas. Pero eso está muy vinculado con la riqueza de una sociedad y cómo se accede a la misma. Y esa para mí es la clave. Si eso lo solucionáramos, y creo que son medidas que pueden parecer pequeñas, ¿no? Porque no vamos a volver ahora a ¿cómo se llama? A nacionalizar, a no sé cuántas cosas más. No, pero la emisión, por ejemplo, de deuda mancomunada, para mí es espléndido. La organización de un sistema fiscal que sea homogéneo para Europa, pues son medidas que acaban o que atacan directamente a esa cosa que a los jóvenes les lleva a la desilusión. No lo sé, pero creo que tenemos otro tema sobre la mesa y allí nos podríamos seguir enrocando porque hay un pequeño punto de discrepancia en la forma de ver las cosas, aunque estamos de acuerdo en lo más mayoritario. Pero la pregunta que podríamos trasladar, el mundo puede estar en un crecimiento ilimitado. Evidentemente, cuando nosotros éramos más jóvenes había mucha más posibilidad de crecimiento y ahora el nivel que hay de desarrollo general limita mucho más las posibilidades de seguir creciendo por lo menos al mismo ritmo. Esa es una buena pregunta. Que dejaremos para otro día. Hemos profundizado en el origen de esa radicalización. Se han mencionado términos como falta de seguridad, desencanto, reacción, rabia, frustración, que se ha traducido en esos resultados electorales, sobre todo los jóvenes que han recurrido a la extrema derecha para responder a esa falta de seguridad. Otro día tendremos que hablar